Comentarios nacionales de don José. ¿Sabe por qué me estoy riendo? ¿No? ¿Por qué? Porque ella le hace maldad a usted aquí. Sí. ¿No? ¿Cómo fue que dijo nuestro camarógrafo? Ella brilla con luz propia. Usted siempre brilla. Exacto. Ahí está. Ese sí. Bueno, el esposo de Katy debe tener un regalo de... Ese tiene que ser un Valentín. Nada más con verla, ese es su regalo. Sí, ya. Y vela brillante. Sí, verla brillante. No se ponga crema. Bien bonita. Oye, hay que felicitar, hombre, que casi se me va, a don Daniel Dorindo Cárdenas Gutiérrez. Hoy poste de 83 Macano años. Negro. Oye, yo creo que si hay alguien que realmente personifica esa evolución de nuestra música típica, bueno, y es con ese tándem, con esa maravillosa voz de Eneida Cedeño, marcaron una época. Bueno, ¿y cómo ha cambiado la estructura de nuestros conjuntos típicos? Tienen toda tecnología. Sí, sí. Antes, un tiempo usaron saxofón. Ahora tienen de todo. Ahora todo. ya. Hasta para cantar tienen, Sí. para ayudarse en la letra. Oiga, hablemos un poco sobre esto de la lista. Pero primero le voy a dar una información que sale hoy en la Estrella de Panamá bajo la responsabilidad de Milei Calazo. ¿No? Dice, Fitch reafirma calificación de Panamá en BBB. Fitch Rating, una de las agencias calificadoras de riesgo, afirmó ayer, o sea, el miércoles, que la calificación de riesgo de Panamá es BBB a largo plazo con una perspectiva estable. Sin embargo, advirtió sobre el impacto del riesgo comercial, esto es lo que estoy hablando, de la guerra comercial. La posible inclusión de Panamá en la lista de discriminatoria del GAFI, ahora le hablo sobre eso, como también la modificación de la Ley de Responsabilidad Social Fiscal. A través de un informe, la calificadora estableció que el puntaje de Panamá está respaldado por su sólido y estable desempeño macroeconómico y que, gracias a su ubicación estratégica, el país cuenta con su principal activo, el canal. En el documento, la calificadora explicó que los desequilibrios macroeconómicos son bajos en el contexto del alto crecimiento reflejado en el 2018 por la baja inflación de 0.8. Este año, Fitch prevé que el crecimiento de la economía, o sea, en el año 2019, se recuperará hasta el 5.8 y para el 2020 vaticina un 5,5% por encima de la calificación de otros países. Entre los factores que incidirán en el crecimiento están la mina de cobre de Donoso Colón, que comenzará la molienda próximo lunes 18 de febrero. O sea, ¿El lunes? El lunes pasado. El lunes próximo. Sí, el próximo. El 18, el lunes. El próximo. Este proyecto es impulsor clave en la recuperación económica del 2019 que destacó la calificadora del documento. Bien, ¿qué significa esto? Para aquellos que estaban hablando, ¿se acuerdan de que Panamá es el desastre? No, Panamá macroeconómicamente tiene unas cifras buenas. ¿Hay problemas en la economía? Sí, sin duda. De ello vamos a hablar un poco en el desarrollo de todos estos eventos. Pero lo que quiero señalarle esto porque ellos señalan el riesgo que significaba estar en la lista GAFI. Bien, mire, ahora tomo del periódico La Prensa la siguiente información. De Fitch está escrito por la periodista Milei Calazo. Esta está escrita por Roberto González Jiménez, Victoria Isabel Cardiel, de La Prensa. Fíjese, la lista GAFI, ¿a quién incluyó? Bahamas, Botswana, Corea del Norte, Etiopía, Ghana, Irán, Pakistán, Sri Lanka, Siria, Trinidad y Tobago, Túnez, Yemen. GAFI no incluyó a Panamá, No. que es la que hace los análisis técnicos. ¿Quién excluyó a Panamá en una lista de riesgo añadidos por la Comisión Europea? Afganistán, la Unión añadió a esta lista Afganistán, Samoa Americana, Guam, Irak, Libia, Nigeria, Panamá, Puerto Rico, Samoa, Arabia Saudita e Islas Vírgenes Americanas. Sí, lo peorcito de cada caso. Esto generó reacciones inmediatamente de cada uno de los países, pero una reacción inusual por parte del Tesoro de los Estados Unidos, que muy pocas veces interviene en estas cosas. Sí. Para decir el Tesoro de los Estados Unidos, o sea, el Departamento de Tesoro de los Estados Unidos, que esta lista de la Unión Europea fue hecha sin conocimiento ni participación de quienes ellos pretendían meter en esta lista. O sea, eso obligó ahora a estas señoras ejecutivas de la Unión Europea a decir que esta es una lista viva, que está en revisión. ¿Qué fue lo que sucedió? Que estos señores de la Unión Europea
no incluyeron en su análisis las legislaciones que Panamá había tomado hace un par de semanas, que sí la incluyó Gafi. Y por eso nosotros no aparecemos en la lista Gafi. Esa es la realidad. Entonces, ¿por qué la Unión Europea tiene esta posición? Hay un juego de geopolítica en esto. Claro. No se engañen en esto. Aquí en Panamá, las estructuras financieras nuestras, los bancos, las empresas, el sector privado ha salido a protestar por esto. Porque es injusto, incorrecto y sospechoso lo que ha hecho la Unión Europea. Porque la Unión Europea tiene demasiados problemas ahora para estar fijándose en cosas que ni siquiera estudiaron a fondo. Porque la estructura, Fernando, técnica que mira estas cosas es Gafi y Gafilab. Y ambas, Gafi reconoce que Panamá ha hecho esfuerzos para estar en ninguna lista. ¿Por qué esto es importante? Porque esta inclusión podría tener efectos negativos. Ahora, con la posición de los Estados Unidos haciendo una advertencia de esta naturaleza, entramos en mejor posición para discutir este tema. ¿Por qué le quiero plantear esto? La discusión siempre sesgada de estos temas por el proceso electoral. Fíjense que yo quiero separar el proceso electoral de la defensa de la estructura económica panameña. Gran parte de los errores que han cometido estos países, Argentina, Venezuela, todos los que están en este lío, es por mezclar la política y la economía, y la cosa que hicieron fue destruir las dos cosas. Exactamente. Yo aquí valoré el esfuerzo que la Asamblea Nacional, bajo la dirección de la presidenta Yanibel Abargo, hizo en las legislaciones que se pasaron y que por eso no estamos en la lista Gafi. Pero también debo de señalar con preocupación que hay gente que se monta en esto porque no entiende la dinámica que se está generando todo esto. Fíjese, nosotros con esta calificación de Fitch tenemos grado de inversión. ¿Qué significa eso para nosotros? Para usted, para mí. Significa que el valor del costo del dinero en Panamá es más barato, mucho más barato, que en países con menor calificación que nosotros. Pocos países en el mundo tienen estas calificaciones. Cuando yo le preguntaba a David Sayed que le dijera al mundo cuántos países tienen las calificaciones que tiene Panamá, son pocos. Claro que Chile tiene mejor que nosotros. Pero el resto de América Latina la tiene peor que nosotros. Creo que es el único de América Latina que tiene uno mejor que nosotros. Mejor, sí. Pero digo, es que hablando de la política, realmente si tú tienes un gobierno que tiene 5 años está diciendo que todo el mundo lavó dinero, que 300 millones de dólares escogimos, que estamos investigando corrupción, y que la plata, y que lavado, el mundo debe decir, bueno, en ese país no debe haber leyes en los bancos. Porque también es el mensaje que se manda hacia afuera. No, yo no estoy, claro, yo no estoy justificando absolutamente nada porque nosotros... ¿Por qué nos han metido y por qué todo eso de las listas se ha convertido en un problema más que de cierto tiempo hacia acá? Más que la corrupción, no. La lista viene de hace tiempo. La lista, más que la corrupción de esto, porque cuando llegó Martinelli al poder, bajo la administración del presidente Martinelli salimos de muchas listas. Un esfuerzo que hizo el ministro de Economía, Alberto Vallarino. De muchas listas salimos. Que venía de don Héctor Alexander, que yo creo que sí, para que estemos es el claros. gran modernizador de la economía panameña, y que le puso orden, y no es casual de que ahí empieza el despegue realmente de nuestra economía, fue cuando don Héctor Alexander entró. Y porque se habían liberado las fuerzas que estaban atrasadas en el colonialismo. Pero bueno, lo que quiero plantearle con esto es que cuando hablemos de economía debemos ser responsables. Porque no, nosotros vamos a con un presidente en los próximos 80 días. Pero no, si usted le daña la economía, nos tomará años recuperar. Exacto. Ese es el mensaje. Y por esto ahora vengo al otro tema, el Canal de Panamá. Nosotros debemos manejar siempre las cosas sobre principios. La teoría de la distribución de los miembros de la Junta Directiva, de los 9, en forma escalonada, es permitir a los diferentes gobiernos tener representación para que no sea una sola fracción. Porque la política está inmersa en todo. Lo que tenemos que sacar es la política partidaria y los intereses personales. El presidente Varela ha designado ya, en estos tres miembros de la Junta Directiva. Por principio, el mismo principio que él aplica y que yo creo que debemos aplicar en la selección de los magistrados. Dejar que haya 6 magistrados para que sea escogido por un gobierno, quien sea el gobierno, es un error, porque rompe el principio constitucional, ¿así?,
de equilibrio de poderes y no dejar todo concentrado en las manos de un solo sector de la política. Entonces yo creo que lo prudente, sin entrar a la calificación o descalificación de nadie, es que el próximo gobierno escoja los 3 nuevos dirigentes de la Junta Directiva por una razón muy simple, para mantener el equilibrio de la Junta Directiva en varias visiones. Porque con lo que están ahora mismo, acuérdense que la Junta Directiva es la que escoge el administrador del Canal de Panamá. Y la figura ejecutiva del Canal de Panamá es la más importante, es la que negocia con todo el mundo. Entonces, nosotros tenemos que cuidar el Canal de Panamá, que no sea percibido, y por eso le dije de esta información de Fish, el canal es básicamente una cosa importante. El motor de la economía nacional. Para nuestro desempeño económico. Entonces no hagamos daños tontos. No voy a entrar a la discusión de quiénes son, por un principio de equilibrio político y de sanidad con respecto a la perspectiva del canal. Ya esta administración ha nombrado 3 miembros de la Junta Directiva del canal. Dejemos que la próxima nombre las otras 3. Quien gane la elección. Entonces, porque esta directiva, si no se nombra, puede escoger al director, al administrador del Canal de Panamá. Que deben anunciarlo mañana. Y ese director de administración del Canal de Panamá ya está valorado por una consultora que lo hizo y debe ser una persona que conozca de esto y que sea la de mayor independencia posible para no mezclar los intereses económicos particulares con un proyecto de una empresa estatal que ha brillado con luz propia hasta hoy. Yo creo que es un principio sano. Así como creo que es un principio sano que la escogencia, hasta que haya una reforma constitucional, que lo que se escoja en la Corte Suprema de Justicia no se concentre en un solo partido. Pero es que también... ¿Por qué? Porque, perdón. Permítame aquí. ¿Por qué? Porque con el actual sistema constitucional, con el poder que tiene el presidente, este y el que viene, si ese presidente que viene tiene la capacidad de nombrar 5 o 6 miembros de la Junta de la Corte Suprema de Justicia, el poder que va a concentrar va a ser muy grande. Por eso es que yo creo que esta transición, porque nosotros tenemos que cambiar toda la estructura judicial a través de una reforma constitucional. Eso es lo que el mundo le está reclamando a nuestro país. Y eso es lo que necesitamos nosotros hacer. Todo lo que usted está viendo en el mundo es que esta disfuncionalidad, y voy ahora a lo que planteaba Mario Galindo en su artículo, las disfunciones electorales. Usted no se da cuenta que aquí los políticos panameños son unos prometedores de todo. Pero yo les pregunto a ustedes, que es la pregunta que se hace Mario Galindo, ¿nosotros los electores panameños les perdonaríamos a un diputado, a un candidato presidencial que nos diga, ¿tú sabes una cosa? Ese camino que tú estás planteando, ese camino de aumentar las pensiones sin mejorar, ese camino no se puede hacer? No, nosotros estamos acostumbrados a que nos engañen. Sí. Y por eso que los políticos prometen, prometen y prometen. Lo que nosotros necesitamos en estos momentos es una dirección política responsable con capacidad de levantar consensos sobre temas fundamentales. Y yo estoy de acuerdo, el único candidato presidencial en la historia reciente post-invasión, para hablar de un periodo nada más, que no presentó un programa de gobierno fue Guillermo Endara Galimani en su segunda presentación. En 2004. Que quedó de segundo. Metió cerca de 500.000, no sé cuántos votos. Y dijo que eso era un engaño. Y no la presentó. Porque los programas de gobierno se convierten en una especie de vestido de novia, que es necesaria para la ceremonia. Es una cartita al niño Dios. Pero que usted y yo sabemos que eso no se va a cumplir. Sí. ¿Qué es lo que nosotros necesitamos en este momento, en esta coyuntura? Alguien con la capacidad, con la experiencia, con la visión estadista, para conducir la nación en medio de este terremoto, maremoto, tormenta, oportunidades. Y con una nación que tiene una inflación baja,
un comportamiento macroeconómico, un potencial y una distribución mala. Entonces nosotros necesitamos una reforma educativa, una reforma sanitaria, una reforma constitucional. Para conducir eso, ¿qué necesitamos? Un estadista. Entonces, no comas cuento eso de que sí, yo voy a prometer, va a bajar los precios, va a bajar. Los precios suben y bajan. Cuando usted tiene consenso, es uno de los problemas que tenemos en Panamá, es que aquí se toman decisiones, Fernando, sin consultar al soberano. ¿Quién es el soberano? Usted, el mandatario es el obrero suyo. Y ese obrero suyo, cuando llega al poder, se cree el dueño suyo. Sí, operador. Entonces, quedamos al revés. La democracia funciona porque usted, cuando vota, usted transmite, por eso se llama representativa, porque la representatividad está en eso. Yo le doy el poder a Fernando para que sea presidente, pero porque nombre la presidencia a mi nombre y responda a los intereses míos, o sea, del pueblo. Esa es la representativa. Lo que pasa es que cuando llegan al poder, como compraron los votos, entonces no tienen interés en usted. Por eso, el principal enemigo del populismo y el principal enemigo del clientelismo es la educación. Por eso que usted no lo ve interesado en la educación. Entre más culto es un pueblo, menos resiste estas idioteces que estamos teniendo nosotros. Estos juegavivos, esto de engaños, de leyes electorales. Y fíjese en el marco de la actual ley electoral. Esta ley electoral ha sido un ensayo que ya demuestra sus grandes deficiencias. La deficiencia fundamental de esta ley electoral es que redujo el periodo electoral a tan corto plazo sin haber cambiado las reglas del clientelismo. Entonces está circulando dinero por debajo de la campaña. Se están levantando dineros subterráneos en efectivo. Entonces, en vez de hacer las campañas en la televisión, ¿quiénes son los que se están quedando con los recursos de la campaña? Instagram, Twitter, sí, las redes sociales. Las redes sociales. Y no hemos generado ninguna emoción en el proceso electoral, tanto así, casi no tenemos campaña. Y nada más hay que ver que ahora los vicepresidentes son las estrellas de la campaña. ¿Por qué yo planteo esto? Por eso es importante que usted se lea esto que aparece en los medios de hoy, léase la columna de Mario, léase el editorial y lea los análisis que están en crítica en el día de hoy. Pero léalo con sentido crítico. No tome todo como si fuera verdad, no. Escuche lo que le estoy diciendo, pero tenga su opinión. Lo que nosotros estamos ofreciéndole a ustedes aquí es un conjunto de elementos para que usted decida. Saque sus propias conclusiones. ¿Qué es lo que está decidiendo en el país? Objetivamente, el país tiene que tomar un rumbo que nos saque de este marasmo político peligroso. Hay migraciones, hay estampidas, hay redistribución del comercio mundial, el mundo le asigna un papel a Panamá, hay conflictos entre China y los Estados Unidos. Necesitamos un intelecto que pueda manejar esas contradicciones que se generan entre los Estados Unidos y Panamá y China. Necesitamos impulsar reformas que requieren consensos con trabajadores, en medio de sindicatos, tanto educativos como de otras clases, gremios, que lo único que pelean en realidad son recursos de salario para ellos porque no participan del proceso. Los maestros y profesores en este país fueron columna vertebral de la lucha anticolonial. Hoy los maestros y profesores son vistos como amigos cuando están en la oposición y como enemigos cuando están en el gobierno. Entonces la dirigencia se ha convertido en oportunista porque solo le interesa la lucha economicista. Entonces tocan tangencialmente porque no lo hemos incorporado a la vida nacional. Esa es la realidad. Entonces esta, se los digo, porque nos estamos acercando a un proceso que va a entrar dentro de unos días, estamos a 88 días del proceso electoral. ¿88? No. Sí. ¿Sí?
88 días del proceso electoral. No, 80. 80. 80 días del proceso electoral. Y tenemos que tomar en consideración todas estas cosas. Mañana tendremos otros análisis para compartir con ustedes.